Muy bien, bienvenidos mis queridos estudiantes a la clase de hoy, 7 de mayo, 7 de mayo del 2025. Lengua Española uno, como dice ahí, de la de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Me contenta mucho ver que hay como 15, 16, 17 estudiantes y estaba diciendo ya que ya es hora de iniciar este recorrido, como lo pongo ahí en las láminas, porque lo hemos postergado. Ya la primera semana que estaba dedicada a este tema no lo hicimos porque estábamos haciendo otras cosas importantísimas. Eh, entonces no podemos hacer todo lo que deberíamos hacer con este tema, no porque no sea importante, sino porque, bueno, hay que avanzar. Y de todas maneras, en este momento fue que se me ocurrió que había que grabar. De todas maneras, de la historia de la lengua española, lo sé por la experiencia, me lo paso hablando yo todo el año. A cada rato aparece una oportunidad para hablar de cómo se decía tal palabra hace 3 siglos, hace 7 siglos, etcétera. De qué personaje histórico fue importante para el nacimiento, el crecimiento y la entrada en mayoría de edad de la lengua española. Y en general, cada vez que nos detenemos a estudiar una palabra, a estudiar su belleza, a estudiar sus significados, que nunca es uno solo, etcétera, cada vez que hacemos eso, de cierta forma estamos estudiando también la historia de la lengua española. Cada vez que uno escribe sobre alguna palabra, algún refrán, algún significado curioso de algo que tenga que ver con la lengua española, siempre tenemos que recurrir a la historia, porque las palabras no significan lo que significan ahorita, porque hace 20 minutos nosotros hicimos así y mágicamente esa palabra empezó a significar lo que significa. No, señor. Eso significa eso porque la generación anterior aprendió ese significado y nos lo transmitió. Y a ellos se lo transmitió la generación anterior y la anterior y la anterior y la anterior. Y también hay palabras y expresiones y hechos que hay en todas las lenguas que aparecieron hace nada, hace verdaderamente 20 minutos, ¿no? Y eso también forma parte de la historia. Y cuando nos ponemos a averiguar y a reflexionar sobre la razón por la cual eso es así, la razón por la cual las cosas en esta lengua se ordenan de esta forma, porque no se trata solamente de los significados, por qué se ordenan de esta forma y no de aquella otra forma como hacen en tal otro idioma, eso requiere zambullirse en la historia para averiguar por qué eso es así, cómo comenzó a ser así y por qué comenzó a ser así. Cuando uno se impresiona por la forma en que alguien puede lograr algo nada más con una palabra. Creo que el otro día en el chat, ahora no recuerdo si fue en esta clase o en la otra, en la de segundo año, donde dije que uno puede destruir a una persona con una palabra, pero también puede salvarla, una sola palabra. ¿Fue aquí o fue en la otra clase? Dígame. Profe, lo mejor es que sea en la otra porque yo no recuerdo eso. ¿Cuál Bueno, la otra? bueno, qué bien. Qué bien que ellos también, aunque están ya en segundo año, estén hablando de cosas de primero. Muy bien, muchachos, una palabra nunca es simplemente una palabra. Yo siempre oigo a la gente decir, pero es una simple palabra. No existe palabra que sea una simple palabra, porque todas tienen historia, porque todas tienen cosas detrás, porque todas tienen una conexión con nosotros, con nuestro interior, con lo más íntimo que tenemos, con lo más querido, con lo más odiado, con lo más temido o con lo más, eh, lo contrario a temido, que debe ser amado. Sí, el amor es lo contrario al temor, aunque también sea lo contrario del odio. Eh, Entonces, nunca hay una palabra que sea simplemente una palabra. La palabra es un mundo dentro de ella y
si choca con nosotros, un mundo tiene que ser más grande que nosotros, aunque en el mundo no haya nada más grande que los seres humanos. Un mundo entero puede tumbarnos, pero por supuesto también puede albergarnos, refugiarnos, protegernos, ¿no? Eh, las palabras hacen eso. Eh, Todas las palabras son capaces de hacer cosas así. O, si lo queremos decir de otra forma, todos los seres humanos son capaces de hacer esas cosas con las palabras. ¿Cuáles cosas, profe? Amar, odiar, infundir temor, infundir respeto, ¿no? Ser solidarios, ser crueles. No hace falta en absoluto tocar a una persona para hacerle daño. Usted le dice la palabra precisa en el momento que hace falta y usted puede hundir a esa persona en la depresión, en la tristeza, en lo que sea. Y puede hacer lo contrario también, gracias a Dios se puede hacer lo contrario. Eh, no hace falta siquiera estar frente a frente con esa persona. Usted se lo puede gritar de lejos. Usted se lo puede decir desde otro país y mirándola a los ojos, incluso ahora que existe el chat, y que uno puede mirar a los ojos a gente que está en el otro lado del mundo y que es de día allá donde están ellos y es de noche aquí. Pero la sola palabra es más poderosa que todo eso, más poderosa que la distancia, es más poderosa que todo lo demás. Por supuesto, cuando uno está consciente de esto y uno trabaja también acerca de eso, cuando uno se vuelve especialista, como van a terminar volviéndose ustedes si siguen por este camino, qué locura que se hayan metido por este camino. Eh, Cuando uno se vuelve experto en estas cosas, cuando uno reflexiona sobre eso y lee, investiga sobre el poder que tienen las palabras, eh, uno termina también siendo capaz de protegerse de ese poder que tienen otros cuando saben usar las palabras. Eh, y todo eso proviene de la historia, porque ¿qué daño le vas a hacer a alguien a quien le dices un insulto que acaba de ser creado? ¿No? Mi hija de 11 años llega todos los días diciendo unas palabras nuevas y yo le digo qué significa eso. Y entonces ella me dice, no, papi, tú no vas a querer repetir esa palabra y no vas a querer que yo la repita, porque eso es una forma que existe ahora de insultarse. Ah, mira, qué bonito, tú no vas a usar esa palabra. Viste, te dije, no ibas a querer que yo lo sepa. Pero bueno, tú me la dices a mí, yo no la conozco, yo no sé que eso es un insulto y no siento nada, ¿no? Y eso lo hace la historia de la palabra, la historia de la lengua en general, ¿no? Eso cómo se logra, conociéndola, conociendo la palabra, conociendo su historia, su significado, su forma de usarla, etcétera. Especializarse en eso nos da el poder que tienen las palabras. Bueno, entonces, aunque ahora ya estamos en los últimos 10 minutos de esta tanda, eh, vamos a iniciar el recorrido inicial y escuetísimo por la historia de la lengua española que les he preparado. El recorrido del video que habría que ver, bueno, no he podido localizar el video, entonces no lo van a ver ahora, lo veremos después. Estas son unas diapositivas que yo empecé a preparar cada vez que empieza el año. Le agrego alguna página nueva, alguna lámina nueva, pero este año es el único que no he agregado nada. Yo siempre siento que eso está incompleto, porque cuando llego al español en América me detengo y por ahí la cosa se vuelve otra conversación. Bueno, es la misma conversación, pero ya les dije la otra vez, ese es el español que más nos interesa. Y dentro del español de América, el de Venezuela nos interesa incluso más. La otra vez que les mostré esta portada no decía mayo del 2025, pero empezó en 2023, me parece. Lo primero que tiene que ser rapidito es que quiero que me digan si reconocen alguna isla de estas.
No, ninguna. No, Ninguna. sí, esa es Cuba, creo. Ah, ¿dónde está Cuba? A ver, No, por acá abajo, donde, debajo de lengua, diría yo, de la bueno, palabra debajo de lengua. lengua, Creo que era esa era Cuba. pero hacia la derecha, hacia la izquierda. Contando Ah, de donde está mi nombre hacia la derecha, ¿cuál es Cuba? no, es que lo estoy viendo en el teléfono, entonces es diferente Ah, seguramente la distribución de la pantalla. bueno, sí, ahí Pero está yo la Cuba. veo debajo de la palabra lengua. Bueno, aquí está debajo de la palabra historia. Es la última de la derecha. Esa es Cuba, sí. Está ahí porque ahí se habla español y por otras razones. ¿Qué más? Cuba parece una escopeta. ¿Cuba parece una qué? Una escopeta. Ay. Una vez yo fui a una exposición de dibujos de dibujantes cubanos en la Biblioteca Central de la universidad. Si no se han dado un paseo por la Biblioteca Central, bueno, aprovechen. Si la ven abierta, aprovechenla, porque tengo entendido que ahora no está abierta todo el tiempo, como debe ser. Cuando yo era estudiante, abrían a las 8 de la mañana y cerraban a las 11 de la noche. Y yo me pasaba el día ahí. Profe, Si van, si pasan por ahí, perdón. la primera imagen parece un caballito de mar, igualito. Ah, sí, un momento. Si pasan por ahí por la biblioteca y la encuentran abierta, aprovechen y métanse ahí. Y ya que entran, bueno, pueden ver las obras de arte. Y ya que están caminando por ahí, bueno, pueden sentarse y leer, aprovechando que ahora ni siquiera hay que pedir los libros para que se los den a uno, para que se los lleven a la mesa. Uno puede recorrer los estantes, qué cosa tan bella y maravillosa. Eh, yo fui una vez a una exposición de dibujantes cubanos en la Biblioteca Central y el afiche de presentación de la exposición era un ave, como una gaviota, y el ala derecha de la gaviota era el mapa de Cuba, ¿no? A la derecha para ella, no, no que nosotros nos paramos frente a ella y la que es la derecha para ella es la izquierda. No, esta era el ala derecha del ave que era dibujada y le pintaban otra ala, ¿no? Me parecía hermoso ese dibujo porque, bueno, también el mapa de Cuba parece una ala de un ave. O puede usarse, ¿no? Ah, bueno, La- sí, así se ve mejor. Como la lágrima. sí, y siendo el ala de un ave, esa es una imagen bien bella porque representaría la libertad, ¿no? Ese tiempo que no anda por ahí, por esos caminos. Bueno, Ahí también dice, están las partes de Puerto Rico, ¿no, profesor? sí, O sea, pero las imágenes. sí, sí, sí. Déjame contestarle a, no recuerdo si fue Cerezo quien dijo, o López, que la que está arriba y a la izquierda, la primera, si empezamos como si estuviéramos leyendo, que parece un caballito de mar. Sí, ciertamente, parece un caballito de mar. ¿Cuál será esa? Bueno, como se nos va a acabar el tiempo, mejor les digo de una vez. Esa es Tenerife, es una isla africana, pero pertenece a España. Está lejísimo de España. Y la segunda, la que está a la derecha de esa, ¿cuál será? Me duele que no la reconozcan. Ese es Nueva Esparta. Sí, correcto. No Esparta porque en realidad no es una isla, sino tres, ¿no? Ahí también están Coche y Cubagua. Pero Mm. bueno, está bello que estén también Coche y Cubagua, pero yo puse esa foto ahí por Margarita, ¿no? Muy bien. A ver, quién hablaba de Puerto Rico? Era una chica que mencionó a Puerto Rico. ¿Cuál es Puerto Rico? La que está como en diagonal a Nueva Esparta. Ajá, al lado del nombre del profe, ¿no? Del bello profe que tenemos hoy aquí. Ajá, ajá. Sí, ese es Puerto Rico, ciertamente. Que está más cerca de Venezuela que de Estados Unidos. Yo siempre bromeaba mucho cuando estábamos en Margarita, cuando íbamos a la playa, cuando éramos niños, con mis hermanos, mis primos, incluso con los mayores, ¿no? Con los adultos. Cuando alguien se iba muy lejos,
porque mi abuela, mi mamá siempre nos decían, mucho cuidado con ir muy lejos, con ir muy hacia lo hondo. Entonces yo llegaba y decía, mira, ya Leopoldo se está yendo y ya casi llega a Puerto Rico, ¿no? Y entonces había gente que se quedaba mirando para arriba, Puerto Rico, ¿cómo? Puerto Rico es por ahí. Claro. Si uno no mira el mapa, no se da cuenta, ¿no? De Margarita para arriba, lo que viene es Puerto Rico. Bueno, quizá haya alguna isla antes, pero la isla, digamos, la isla más importante que viene después, si uno camina de Margarita para el norte. ¿Qué más ven por ahí? Profe, sí mencionó que ahí estaba la isla de Tenerife, también debería estar en las Islas Canarias, ¿cierto? Bueno, Tenerife es una de las islas que... Ay, perdón, Tenerife no es una isla, perdón. Tenerife es una ciudad. Mm. Eh, entonces esta debe ser la Gran Canaria, la isla más grande de las Islas Canarias. Gracias, López. Pero tú ibas a decir algo más. Ok. Bueno, otra que me parece interesante ver es la que está al lado de Puerto Rico, ¿no? Las dos que están ahí pegadas de la fecha, que es la española, la, la isla con la que se supone que se tropezó Colón cuando venía hacia América, pero bueno, la versión más difundida es que se tropezó con la isla de Guaraní, que parece que es una que está más al norte, que está más cerca de Estados Unidos y que ahora es Bahamas. Pero esta que él llamó la Española y que todavía se llama así, es esa isla que comparten Haití y República Dominicana, ¿no? Haití es el país que está en el oeste y el otro es República Dominicana, donde se habla español. ¿Qué será lo que le ven de común a todas estas islas? Que en todas se habla español. En todas se habla español, ciertamente. Eso es lo que las une. También los une otra cosa. Me estoy dando cuenta de un error que he estado cometiendo y que les he hecho a ustedes cometer. La primera isla, la que parece Caballito de Mar, no debe ser una isla canaria, porque me estoy dando cuenta de que esa isla en realidad es la de fondo negro, es la Gran Canaria. Mm, ahora no recuerdo, qué vergüenza, cuál es la primera, pero me doy cuenta de que esta es Canaria, esta es una de las Islas Canarias porque tomé esa foto de la época en que hizo erupción el volcán eh, y ahí está, ahí aparece la fumarola del volcán, nota el humo. ¿M? Eso no es una nube, eso es el humo que está saliendo del volcán. Entonces, perdón. Hay otra razón, ¿están escuchando? Sí, profe, yo lo Sí, escucho. sí, profe. Sí, Le profe. iba a preguntar, porque yo no conozco así como que las islas. Esa que está al lado de la Universidad Central de Venezuela, que parece como un barco. ¿Cuál es esa isla? Esa es la isla larga, isla mujer, isla hermosa. Ay, ahora no me acuerdo, que es una isla mexicana. Está llena de hoteles porque a la gente le encanta ir ahí. Eh, ay, ¿cómo era Cancún. que se llamaba esa isla? Ah, tiene un nombre muy curioso, uno de esos que acabo de decir. Mm, para nosotros no es muy conocida, pero resulta que es una isla que recibe grandes cantidades de turistas todos los días. Iba a decir todos los años, pero todos los días en realidad, ¿no? Mm, ok, a ver. Bueno, hay otra razón por la cual puse tantas islas aquí. Mm, la razón es poética. Ahora no encuentro dónde es que estamos. Parece que tengo que detener esto para...
Profe, algunos por el grupo de WhatsApp están diciendo que el código les dice inválido. Ah, Ya han caramba. dicho dos, Valeria y Vicmar. Pero Valeria acaba de hablar aquí. Ah, ¿Valeria? ok. A menos que haya dos Valerias y yo no me Ah, acuerde. creo, hay dos Valerias, creo. Ah, bueno. Pero, o sea, tienen que meterse otra vez y ya, porque si fuese inválido no fuésemos entrado ninguno. Por eso. Pero ya hay dos que le dice así. Valeria Domínguez. Ah, la verdad es que no sé qué hay que hacer porque eso es bueno, lo voy a buscar otra vez aquí. No sé si me lo va a dar. Ah, ay, está temblando. Está temblando aquí. Ya se detuvo. Profe, sí, se vio cuando se movió. Se vio la cámara, se vio que así. ¿Sí? Se vio la computadora. El Sí. movimiento, se vio el movimiento. Lo bueno es que está grabado para que usted lo vea después porque sí se movió la cámara. Bueno, ya pasó, pero no es, sí, quedó grabado y todo. Eh, no hay que esperar que se acabó y ya. Eso puede repetirse y puede ser grande. Eh, y aquí que tiembla tan a menudo, ya uno casi no se asusta, ¿no? Pero hay que estar atento. Ah, ay, ¿dónde está? Aquí está. Está abierto dos veces y no lo veía. Esta es otra razón por la cual eh, digo yo que esta es otra razón que tuve para poner todas estas islas en el, en la, entre las diapositivas. Este poema de John Donne, que es un poeta británico del siglo XVIII, y que dice, nadie es una isla. Ah, mira, esta no es la versión que a mí me gusta, que comienza diciendo, nadie es una isla en sí mismo. Ah, sí lo dice, perdón, perdón, tenía que haber confiado en el traductor. Nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad, y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblas las campanas. Doblan por ti. En mi versión conocida y querida dice, están doblando por ti. Esto de doblar las campanas suena extraño en español de Venezuela, pero significa eh, el sonar de las campanas. Las campanas doblan, es decir, repican. Ah, lo que pasa es que repicar suena como alegría y doblar suena como grave, suena como las campanadas de una ceremonia solemne, una ceremonia que no es precisamente alegría. Y suelen usarse sobre todo cuando hay campanadas de luto. Como aquí habla de cuando muere una persona, eh, si oyes campanas de que hay una misa de difuntos o que hay un funeral, un entierro, ¿no? No preguntes, ay, ¿quién se murió? ¿A quién están enterrando? ¿Por quién doblan esas campanas? Están doblando por ti, porque el que se murió es igual a ti. El que se murió también era humano, como tú, es lo mismo. Entonces, y además, como tú no estás separado de la humanidad, entonces es como si te hubieras muerto tú, y entonces habría que estar triste por ti también. No preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por ti. Em,
Ese poema, no sé si se recordaba en el siglo XX antes de que Ernest Hemingway lo pusiera como epígrafe de su novela ¿Por quién doblan las campanas? Eh, Aparece el poema en la primera página y entonces después hicieron una película con esa novela y bueno, el poema se hizo inmensamente famoso. Em, Perdón, no me acordé de ir a Zoom otra vez. Aquí estoy en Zoom, por favor, ¿qué dices? Para enviar otra vez el vínculo. A ver. Es como cuando dicen redobles de tambores, que suenan, pues. El redoble, doblar, redoblar, es lo mismo. Doblar, redoblar, sí, 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 claro. Esa palabra indica sonido. Normalmente un sonido así como oscuro, ¿no? Fuerte, grave, lento. Eh, Acabo de enviar otra vez el enlace para los estudiantes que no han podido entrar, que no sé si esa será la solución, ah, pero no sé qué podría ser. A ver si por fin podemos comenzar. Bueno, ya comenzamos, pero me refiero a pasar de la primera lámina. Entonces vamos a ver qué dice la segunda lámina. Fuentes. Esto ya se lo había mostrado a ustedes. El libro de Moreno Fernández, el libro de Alatorre y el libro de Obediente, sobre todo. Este es el que he utilizado para armar esto. Hay también de los otros, pero menos. Y bueno, ya pasamos por ahí una vez. Y por aquí también. El Imperio Romano y ergo el latín llegaron a la península ibérica en el siglo III antes de Cristo. ¿Qué hablaban antes los pobladores del territorio que hoy conocemos como España? Aquí está Valeria, qué bueno que pudo. Hay que pensar siempre cuando cuando unos hablantes llegan con su idioma a otro lugar, hay que pensar que ahí ya había una lengua o unas lenguas, porque no es que los pobladores de ahí estaban esperando que llegara el Imperio Romano con su lengua, el latín, para poder empezar a preguntar la hora o a decir, mira, ¿cuándo vamos a sembrar? O vengan para que coman, muchachos, o vamos a comprar zapatos. La gente ahí ya tenía unos idiomas. Y esos idiomas, cuando llegó el latín, empezaron a combinarse con el latín. Bueno, a combinarse quizá no al principio, pero sí a interactuar. Como los romanos llegaron con su autoridad y con su violencia a imponerlo todo, incluyendo la lengua, los habitantes de ahí tuvieron que empezar a aprender latín. Y en sus mentes se mezclaba el latín con lo que hablaban antes. Y empezó de esa forma a influir un idioma sobre él. Pasa en todas partes, incluso en América, donde siempre se dice, y todo lo que se dice es que el Imperio Español vino con todo su poder a imponer su lengua a la otra estudiante que no había entrado. Lo único que se dice siempre es que vino el Imperio Español, con todo su poder, todas sus armas, toda su cultura y todo, a imponerlo en América. Cuando se dice eso, se ignora, se deja de mencionar el hecho de que en América también existían diversos idiomas, miles de idiomas, y existían también varios imperios en América. Uno era el imperio azteca, otro era el imperio maya, otro era el imperio inca, pero había otras culturas que también tenían bastante territorio y bastante poder. Estas son las tres grandes culturas que conocemos de la América anterior a la llegada de los españoles. Pero de esas grandes culturas también eran conquistadoras, también hacían guerras para ganar nuevos territorios. Y en esos nuevos territorios no es que decían, ay, nosotros les vamos a respetar sus derechos humanos porque la ONU indica, no existía la ONU, no existía la Carta de los Derechos Humanos, eso
Eso era chino para ellos, para todos. Es chino todavía en todas partes. Imagínense ustedes hace 500, 600 años. Entonces, cuando llegaba un inca, por ejemplo, o sea, el rey del imperio incaico, y conquistaba un nuevo territorio, no les decía, bueno, ustedes hablen como quieran. No, señor, ustedes tienen que hablar ahora como hablo yo, como hablamos nosotros, los que tenemos el poder, para podernos entender. Y bueno, habrá algunos fulanitos y sultanitos, mira, tú quieres estar también. Bueno, vayan, estudien el idioma de ellos porque necesitamos comunicarnos al principio, pero ya dentro de unos añitos ellos tendrán que hablar totalmente nuestra lengua. Y una vez que los adultos aprendan, se la tienen que enseñar a sus hijos, porque ese era un truco que usaba el Inca en el imperio incaico. Eh, la palabra Inca significa rey. Entonces, cuando uno dice el Inca, significa el rey. Aquí. Eh, pero por supuesto, también se puede llamar los incas a los pobladores en general del imperio incaico. Ese era un truco que usaba el Inca. Les enseñaba el idioma a los adultos y estos tenían la obligación, a riesgo de perder su vida, de enseñársela a sus hijos. Y así todas las generaciones enseñarle la lengua incaica a sus hijos. Antes de que llegaran los españoles, era esto. Y bueno, los aztecas seguro que eran igual, y seguro que los mayas también hacían algo parecido. Y los mapuches en Chile, seguro que hacían algo parecido, porque los mapuches eran tan aguerridos que fueron la única cultura, ni siquiera los mayas, los incas ni los aztecas, fueron la única cultura que detuvo a los españoles, detuvo el avance, eh, con batallas, con guerras, perdiendo sangre, perdiendo gente, pero le dijeron, de aquí para el sur no pasan, siéntense que vamos a conversar. Está bien, no podemos hacer que se vayan, pero esta tierra es nuestra. Podemos compartir, pero no, no, no. Aquí no van a venir ustedes a hacer lo que a ustedes se les antoja y nosotros vamos a ser esclavos. No, fueron los únicos, los mapuches, la cultura más grande, digamos, de Chile antes de los españoles. Los mapuches tampoco eran unos santos, por supuesto, también conquistaban territorio. Y por alguna razón, precisamente por eso, fue que pudieron detener a estos cometerritorios que eran los españoles, ¿no? Ah, y entonces, bueno, ¿por qué hablan los chilenos como hablan en este momento? Porque el idioma que había antes ahí, o los idiomas que hablaban antes ahí, se combinó con el latín y salió eso. Salió el español que se habla en Chile. ¿Por qué en Ecuador hablan como hablan en Ecuador? Bueno, pues más o menos. Y en México, más o menos lo mismo, en todas partes. En unos lugares más que en otros. Fíjense que existe el dato curioso de que en Paraguay es el único país, Paraguay es el único país de América donde el español no es la lengua mayoritaria. La lengua mayoritaria es una lengua paraguaya indígena, no sé cuál será, no me acuerdo en este momento. Guaraní, Eh, profe, que se llama. Guaraní, gracias, gracias, guaraní, que no es el único idioma que había en Paraguay antes de la llegada de los españoles. Eh, pero eso es un dato que nos indica cómo el avance de una potencia tiene más influencia en unos lugares que en otros, y entonces la lengua que se desarrolla a partir del contacto de dos lenguas o de una muy poderosa con otras que no lo son, eh, produce diversos productos, diversas lenguas nuevas. Y en español, bueno, se produjo una lengua general que es bien comprensible entre todos los países de América, pero que en cada lugar tiene sus características, ustedes saben, ¿no? Los venezolanos tienen unas características en el uso del español que a veces hace que no entendamos muy bien lo que dicen algunos colombianos, ¿no? Que son nuestros vecinos más cercanos y nuestros parientes casi. La mitad de la población de Venezuela tiene parientes en Colombia y la mitad de la población en Colombia tiene parientes en Venezuela. Eh, yo conocí aquí a una colombiana, se casó con un primo de mi esposa, que, bueno, cuando nos conocimos, todos dijeron, pero hablan igualito. Y ella volteó y dijo, somos la misma gente. Y yo, ay, qué bonito oír a una colombiana decir eso. Ciertamente, es la misma gente. Bueno, somos la misma gente en todas partes.
pero bueno, saben que entre Colombia y Venezuela existe esa relación particular que no existiría si no fuera porque nos tenemos cariño, aunque a veces parece que nos odiáramos. Y pasa siempre entre los países fronterizos cercanos, ¿no? Francia y Alemania han vivido toda la vida en guerra, pero nadie se ama más que Francia y Alemania. Y España y Portugal, y México y Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Am, Ay, pues esto, ¿por qué no se mueve? Ah, bueno, vamos a decir, sí. Aquí tenemos un mapa de España. Ajá, a ver, López, dígame. Profesor, una pregunta, pero que usted había mencionado, que hace un momento mencionó que cuando los españoles llegaron, en la época de la colonización, ellos hablaban latín. Ya para ese punto ya no había germinado más que todo el español. Quizá no es el mismo español que hablamos ahorita, pero entiendo que ya para ese punto ellos hablaban español, ¿cierto? Si lo dije así, siento mucho, pero no, no, no. Cuando los españoles llegaron a América, ya se hablaba español, ya esa era la lengua. Pero la confusión debe venir del hecho de que yo comencé hablando de cuando los romanos llegaron a España, Ajá, que no se correcto. llamaba España todavía. Aquí precisamente viene algo de eso. Al principio hablaba de cuando los romanos llegaron a España y después hablé de cuando los españoles llegaron a América. Sí, perdonen si fue confuso, pero ciertamente cuando llegaron a América ya la lengua estaba hecha. Hacía mucho tiempo que era español. Lo llamaban castellano sobre todo porque todavía la península ibérica estaba más o menos dividida así como está ahí, ¿no? O sea, cuando ustedes ven ahí que dice Madrid, bueno, no vamos a hablar de Madrid. Cuando dice Castilla-La Mancha, lo ven ahí, más abajo de Madrid, en el centro. Esa es la provincia de, de- de Castilla-La Mancha actual, que está compuesta del antiguo reino de Castilla y el antiguo reino de La Mancha, ¿no? Y cuando dice Extremadura, es que antes había un reino de Extremadura que tenía su rey y su historia y su lengua. Cuando dice Castilla y León más arriba, es que Castilla y León se unieron cuando se casaron Isabel la Católica de Castilla, no, perdón, de León, León, no, ya iba a meter la pata. Eh, Fernando el Católico, el esposo de Isabel la Católica, no era de León, era de Aragón, era rey de Aragón, o iba a heredar la corona poco después. Y entonces se casó con la reina de Castilla, que era un pedacito de España más chiquito que eso ahí donde dice Castilla y León. Y el reino de Aragón era más chiquito de lo que está ahí, de lo que ahora llaman Aragón, pero ese era un reino, ¿no? Y bueno, estos eran de los dos, de los más poderosos. Se casaron ellos dos y entonces su poder se multiplicó y empezaron a ser los más fuertes de España, de Hispania en realidad. Y fue por eso, por la suma de sus poderes, sobre todo poder militar, que pudieron expulsar a los árabes que estaban ocupando más de la mitad de España desde hacía 800 años. Esto tocaba decirlo en unas láminas más adelante, pero para responder lo que está diciendo López, tengo que explicar eso. Eh, Se llamaba entonces castellano a la lengua porque era la lengua que había nacido en Castilla, ¿no? La que se hablaba en Castilla, que se había convertido en el reino más poderoso, porque en esa relación matrimonial la poderosa era Isabel, porque tenía más territorio, más dinero, más armas, más ejército, más tradición, más todo, ¿no? Ahí el que salió ganando con ese matrimonio fue Aragón, porque se unió con el reino verdaderamente poderoso y fue el reino de Castilla el que pagó el viaje de Colón, ¿no? Y por eso es que es el idioma castellano el que se trajeron para acá, y no el aragonés, ¿no? Y no el gallego, ni el asturiano, ni el vasco, ni etcétera. Entonces, por eso digo que el idioma que se vino para acá era el castellano, que es lo mismo que el español, pero ya volveremos a ese punto porque siempre hay la pregunta de cómo se llama el idioma, cómo deberíamos decir castellano o español, no importa cómo se diga. Ya más tarde volveremos a hablar de eso.
Aquí tenemos el mapa de lo que actualmente es España, que en algún momento incluyó Portugal, en varios momentos incluyó Portugal e incluso un pedacito más grande de Francia, por el otro lado. Y les pongo aquí eso que está debajo de España, que es Isefanim. Parece que esta es la palabra que se encontraron los romanos, que eran sobre todo soldados, ¿no? Mucha gente muy educada, mucha gente con muchos conocimientos y, eh, ¿no? ¿Cómo se puede decir eso? Con un alto nivel académico. Lo que pasa es que eso no se decía así en esa época, ¿no? Mucha gente con alto nivel académico no vino a España en las primeras incursiones que hicieron los romanos. ¿Quiénes vinieron? Los soldados, que por supuesto no eran precisamente poetas y filósofos, ¿no? Eran gente del pueblo que trabajaban como soldados. A ellos les daban entrenamiento para matar gente, no les daban entrenamiento de decir de que cómo hacer crecer sus conocimientos de todo tipo y su educación y sus buenos modales. Eh, bueno, ese parece que fuera el nombre que ellos encontraron aquí cuando llegaron, aquí en España cuando llegaron, y que parece que es el nombre que muchos usaban para ese territorio grande. No había mucha conciencia de que eso era una península, un territorio grande que los incluía a todos. No tenían mucha conciencia de eso las autoridades. Imagínense ustedes el pueblo común que tenía que ocuparse todos los días de buscar qué comer. Así que mucho tiempo y muchas energías no tenían para andar haciendo reflexiones geográfico-históricas, ¿no? Eh, y de poder y todas estas cosas. La gente común se ocupa, como todavía sucede, de comer las 3 veces que hay que comer, si fuera posible, y de hacer que sus hijos coman. Llegaron los soldados y encontraron que mucha gente decía algo así como Isefani, que en alguno de los idiomas que había ahí significaba tierra de conejos. O incluso hay autores que dicen isla de conejos, porque seguramente la mentalidad de muchos pobladores de Hispania, cuando llegaron los españoles, seguramente en la mentalidad de mucha gente, aquello era una isla, no una península, ¿no? Porque hay mar por todos lados. Entonces es una isla, pero no. Los romanos sabían que no era una isla, ¿no? Y ahora nosotros lo sabemos con mucha más certeza porque la hemos visto desde el espacio. La llamaban así. Ahora ese territorio incluye estas islas que están aquí abajo y a la izquierda, en el Océano Atlántico, que son unas islas que tendrían que pertenecer a algún país africano, bastante más abajo que España, más al sur, casi en el Ecuador. Bueno, en realidad supongo yo que será como en el Ecuador, porque el clima en las Canarias es eh, muy parecido al que tenemos nosotros en el norte de América del Sur. Aquí veo, por cierto, que está la isla que yo digo que es la más grande, ¿no? Sí, ¿se acuerdan de la isla que yo dije, esta no es, esta no es la Gran Canaria, sino esta otra, la que está en el centro de fondo negro, donde están los cuadritos amarillos, que es el volcán aquel que hizo erupción? Fíjense en la forma de la isla y aquí vemos que es esa isla. Sí, no, aquí está. Ahí está la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y bueno, ya tenemos la prueba de eso. Lo que toca decir aquí es que antes del siglo tercero, del siglo XII antes de Cristo, cuando inician, perdón, lo estoy leyendo muy mal. Antes del siglo XII antes de Cristo, cuando inician las grandes invasiones, España era así. Bueno, no era así, este es un mapa muy actual, pero se llamaba Isefanim o algo parecido. Y se decía que era tierra de conejos o isla. Entonces, en esa época, ahora viene la siguiente, llegaron, una de las primeras invasiones grandes que hubo fue de los íberos que venían de África, ¿no? El viaje no era largo
De ahí donde está el letrero, antes del siglo XII, donde dice Argelia, eso es África. Y Marruecos, que está más al centro. Hubo invasiones africanas a España, ¿no? Y entonces esos pueblos se llamaban íberos. No era uno solo, no se concentraron en un solo lugar, empezaron a expandirse. Después vinieron los tartesios, algunos dicen tartesos, que venían de más lejos. Aunque no está muy claro en muchos autores si eran de por Irán o eran de más al norte, casi en Europa todavía. Pero bueno, los tartesios, que algunos llaman tartesos, también se expandieron por ahí más o menos. Fíjense que este óvalo que yo dibujo llega a parte de Portugal, porque esa frontera no existía hace 4200 años. Es una frontera actual. Y cuando digo actual es recentísima. Es una frontera que tendrá 300 años quizá, porque antes se movía a cada rato, a veces desaparecía totalmente y Portugal pertenecía totalmente a España. Eh, los tartesos tuvieron el honor de fundar la ciudad de Cádiz, que está ahí, que es una ciudad importantísima. El último acontecimiento histórico en el que participó Cádiz fue durante la Guerra de Independencia de España. Ustedes dirán, ¿Guerra de Independencia de España? ¿Qué? Sí, la Guerra de Independencia, y hubo otra también, en la época en que los franceses, bueno, Napoleón Bonaparte quiso invadir Portugal, que vino y llamó por teléfono una noche al rey de España, Carlos IV. eh, Eso fue antes de la independencia de Venezuela, ¿eh? Y le dijo, mira chico, yo quiero ir a la playa en Portugal un fin de semana de esto con mis muchachos. El rey español debe haber pensado que se refería a los hijos, ¿no? Que eran muchos, pero Napoleón se refería a los soldados. Entonces, ¿por qué tú no me das permiso para que yo pase para Portugal libremente? Y bueno, si quieres vienes a la playa con nosotros. Pero Carlos IV era demasiado cifrino para ir para la playa y mucho menos con Napoleón, que tenía tantas mujeres. Qué vergüenza. Eh, y entonces le dijo, claro, cómo no, Napo, tranquilo, tú pasas sin mirar para los lados, tú tranquilo. Lo más torpe que ha habido como rey en toda la historia, ¿no? Porque a ti te llama otro rey de otro país para pedirte permiso para entrar para alguna cosa y a ti se te tienen que prender las alarmas. Este lo que quiere es quitarme territorio. ¿Y qué hizo Napoleón? Quitarle territorio, todo el territorio. Bueno, más o menos por ahí por donde dice Tartesios, más o Ese es menos lo ese único que dejó territorio lo dejó Puerto. libre. Perdón, perdón, ¿cómo dijiste? Bueno, más o No, menos ajá, no, no sé, pero se quedó como pegado. sí, caramba. Estaba diciendo Yo no que sé ok, también te oigo a ti así como que se interrumpe mucho cuando hablas. entonces sí es mi internet. Estaba diciendo para resumir y repetir que un día a Napoleón se le ocurrió invadir España y el truco que usó fue decirle al rey Carlos IV, antes de la independencia de Venezuela, que quería ir a hacer unos negocios en Portugal. El rey español le dio permiso y lo que hizo fue quedarse con España, ¿no? Invadir toda España. Más o menos ese territorio del círculo donde dice Tartesio, bueno, ese no lo pudo dominar y entonces la ciudad de Cádiz, que está ahí en ese territorio, quedó libre y se formó un gobierno ahí que defendía los derechos del rey español que había sido derrocado por Napoleón, y a Napoleón no se le ocurrió mejor idea que poner a su hermano como rey de España. Eso fue en 1808, y en 1810, cuando empezó la revolución independentista de todos los países de América, lo primero que argumentaron fue, no, nosotros no podemos seguir en esto. En España ahorita hay un rey francés. Nosotros le debemos fidelidad al rey español. El rey español está preso, que tenemos que hacer algo, tenemos que manifestarnos, ¿no?
En algunos países fue directamente, ya no queremos nada con el gobierno ni de España, ni de Francia, ni de nadie. Pero en países, en la mayoría de los países, como en Venezuela, fueron más lentamente y dijeron, no, nosotros no queremos el gobierno que hay ahorita en España. Nosotros vamos a formar un gobierno que represente al rey preso que tenemos allá en España, hasta que esto se solucione. Y después de unos meses se dijeron, no, chicos, nada de rey español, nosotros queremos ser independientes. Bueno, el gobierno de Cádiz tuvo alguna incidencia en eso porque no podía con el avasallamiento del poder de Napoleón. Después de los tartesos o tartesios, vinieron también los vascos. En realidad los vascos fueron los primeros que llegaron. Esto está al revés. Los vascos y su lengua, que podemos llamar el vasco, pero lo más apropiado, digamos, lo que se usa en España, y que los vascos se molestan si uno no dice así, pero ¿quiénes son ellos para decirle a uno cómo se llaman las cosas? ¿Quién es nadie para decirle a otro pueblo cómo se tienen que llamar las cosas y los lugares? Eh, el pueblo vasco, la lengua vasca, no ha sido conectada con ninguna otra que haya existido en la historia. El Euskadi, es como deberíamos decir. La lengua del territorio vasco no parece tener parentesco con ninguna otra lengua, no se parece a nada. No podemos decir, sí, algunas palabras del vasco provienen de tal otro idioma porque miren cómo la raíz se parece, la misma raíz o en los años tales y cuales eh, en tal territorio se usaban estas formas, esta sintaxis, que corresponde con el euskadi. No hay nada de eso. Es tanta la diferencia que existe entre el euskadi y otras lenguas españolas y otras lenguas de cualquier parte del mundo, que hay investigadores muy serios que han dicho, que han dejado escrito en sus libros, que la lengua euskadi viene de otro planeta. Uno lee eso al principio, uno lo escucha y se ríe un poco, ¿no? Pero la verdad es que no hay conexión con nada. A ver, López, Ay, disculpa que lo interrumpa, profe, no, pero no, es está bien. interesante lo que menciona porque es cierto, el vasco fue una de las primeras lenguas que había antes de que llegaran los romanos y no se tiene como que ningún registro de que descienda de ninguna otra lengua. Ajá, Y tanto es así la influencia que de todas las lenguas que había antes de que llegara el latín, es la única que permanece hasta ahorita. Porque muy bien. tanto el ibero como el tartesio también desaparecieron, tengo entendido. O bueno, eso leí en el libro de Obediente. Muy bien, muy bien, muy bien. Maravilloso que den señales de haber leído lo que el profesor propuso, lo que el profesor propuso. A uno le conviene leerlo. Muy bien, muy bien. Eso es totalmente cierto. Por eso dije que en realidad los vascos fueron los primeros que llegaron. Tanto que no se sabe cuándo llegaron ni de dónde venían. Bueno, quizá el pueblo se puede determinar de dónde vienen, pero es una cosa muy curiosa que no se tenga señal de absolutamente nada de conexión con ningún otro idioma, de ninguna parte del mundo. Y en esa época no podría ser de lejos, ¿no? Porque uno dice, sí, que esa fue una invasión china que hubo en, en, en el País Vasco, en Pamplona, en esa época. Los chinos están muy lejos. Sí, seguramente que había chinos que iban a visitar, a hacer negocios, ¿no? Y había vascos que iban a China, seguramente, pero conexión no se encuentra. Entonces fueron los primeros que llegaron o los primeros que llegaron que se recuerde, porque seguramente hay otros pueblos que vivieron ahí antes y que no ha quedado registro, no sabemos quiénes eran, cómo se llamaban, ni qué hacían, ni cómo hablaban. Entonces, estas eran las grandes, digamos, familias de lenguas que había en España al principio, al principio, que no es el principio en realidad porque es el siglo XII. Estas invasiones sucedieron antes del siglo XII, antes de Cristo, es decir, hace más de 4.200, perdón, 3.200 años. Fíjense cómo esta es otra influencia
que son los fenicios, que están por aquí por la derecha del mapa, ahí donde está el Líbano, Israel. Bueno, Israel está un poquito más al sur, ¿no? En el círculo está el Líbano, que ahora es el Líbano, pero hace 3.200 años y más era el Líbano y otra cosa, u otra cosa y el Líbano. Por ahí por donde están esos 4 puntos fue más o menos por donde se inventó la escritura, por cierto, hace 5.000 años. Y no se inventó para escribir, se inventó para contar, se inventó para hacer negocios. Es decir, cansado ya de recibir mercancía y entregar mercancía, ay, se va a cortar. Recibir mercancía y entregarla y no tener claro qué equivalía a qué. Si te estoy entregando una vaca a cambio de 2 cabras, o te estoy entregando una cabra a cambio de dos gallinas o 5 gallinas, y llevar esa cuenta era tan difícil que yo no me lo puedo imaginar. Y además no eran 3 o 4 gallinas lo que negociaban, sino eran grandes cantidades de animales y de otras cosas, ¿no? Como lana y qué sé yo, y especias, etcétera. Cansado de eso, vino alguien y dijo, mira, yo inventé un sistema para llevar la cuenta de este simbolito va a significar vaca, este simbolito es gallina, y este simbolito es tal otra cosa y tal otra. Y lo dibujamos 7 veces y son 7 los que me entregan. Lo dibujo 3 veces y me entregan 3, etcétera. Entonces les estaba diciendo que este mapa nos muestra la influencia, el origen de la influencia fenicia en el español, pero miren qué influencia y qué lejos viene, de qué lejos viene. En esta costa aquí, a la derecha, la costa este del mar Mediterráneo, que es todo ese inmenso mar que está ahí, ¿no? Fíjense todos los países sobre los cuales bate sus olas. Y esto fue más o menos 1100 años antes de Cristo. Llegaron los fenicios desde tan lejos y pasaron el mar, el estrecho de Gibraltar y llegaron a Cádiz y fundaron una ciudad llamada Gadir. Gadir, ven ahí donde dice Gadir. Que cuando llegaron los españoles, no, los romanos, unos cuantos siglos más tarde, empezaron a llamarla Gades. Y después, ya con el nacimiento del español, eso se convirtió en Cádiz. Pero todo aquello que tiene que ver con Cádiz se llama gaditano, con G, gaditano, porque en latín era Gades, ¿no? Ah, lo que les estaba diciendo antes de la interrupción de Zoom es que esa gente que inventó la escritura también tiene influencia sobre el español. A lo mejor no tiene mucha influencia en la creación de otros idiomas que están más cerca de ellos, pero en el español tiene influencia, porque influyó en la fundación de ciudades en España, influyó en la conformación política interna de lo que en aquellos tiempos todavía no se llamaba España. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Muévete, ábrete sésamo. Hace rato les iba a hablar de Alí Baba y los 40 ladrones, pero eso es un cuento largo. Eh, La llamaron, o sea, hace 1100 años, los fenicios llegaron a ese territorio y la llamaron eh, Isefani. Ah, yo dije al principio que cuando llegaron los romanos, sí, después de esto es que vienen los romanos, entonces es cierto. La llamaron Isefani, es decir, costa o isla o incluso territorio podría ser de conejos. La palabra fue transformada por los cartagineses que vinieron después y la convirtieron en Hispania, Hispanin, Hispania, Hispanin, se fue convirtiendo en Hispania sin H, y luego por los romanos que la convirtieron en Hispania con H. Y ese es el origen el actual nombre España. Ahí está bastante más clara la semejanza entre España y España.
En el siglo, no veo, en el siglo X, dice ahí. Ah, sí, siglo X antes de Cristo, comienzan las migraciones de los celtas, pueblos procedentes de Europa Central que irán estableciéndose en toda la península. Fíjense que aquí en este mapa, en que los celtas todavía no han cubierto toda la península, tienen cubierto casi todo Portugal y tienen cubierta una parte, por lo menos la parte sur de Francia también. ¿Sí? Ah, en el momento que se tomó esta foto, en el momento en que se tomó esta foto, todavía los íberos estaban resistiendo. Recordarán que los íberos vienen de África. Eh, entonces irán estableciéndose en toda la península, excepto en el valle del Guadalquivir y Levante, que es ahí el área amarilla donde dice íberos, pero esa área se iba reduciendo con el tiempo. No es que se quedaron hasta ahí. Ellos avanzaron más. Y avanzaron tanto que hubo un momento en que se podía considerar que los celtas habían cubierto todo el territorio porque empezaron a mezclarse con los celtíberos. Empezaron a reproducir, con los celtíberos, no, con los íberos. Empezaron a reproducirse con los íberos. Los celtas llegaron y empezaron a regar su ADN por los territorios que no habían sido conquistados políticamente por ellos. Y empezó a aparecer un pueblo nuevo, pueblo en el sentido de gente, ¿no? De grupo humano, no en el sentido de que había un territorio que se llamaba así, mucho menos un vecindario, que sí los había, pero no digo pueblo en ese sentido. Empezó a aparecer un pueblo nuevo que se llamaban celtíberos, porque eran los descendientes de los celtas con los íberos. Y esa gente, por supuesto, los celtas, trajeron sus lenguas desde Europa Central, por allá por Austria, Hungría, ¿no? Eh, que no eran, por supuesto, parecidos a los idiomas que ya había aquí, como el vasco o los idiomas de los tartesios, etcétera. Y entonces una nueva influencia, un nuevo elemento que se iba mezclando, un nuevo elemento lingüístico, quiero decir, que se iba mezclando con las lenguas que ya existían ahí. Aquí por lo menos hay tres nuevas. Ah, quiero llamarles la atención sobre los nombres de las ciudades que están aquí en el sur. Gadir, que ya sabemos que se va a convertir en Cádiz, pero toda la vida ha estado ahí en el mismo sitio, tiene 3.200 años en el mismo sitio. Malaca, que ahora llamamos Málaga, y Abdera, que ya no me acuerdo, no me viene a la mente en este instante, perdónenme, que puede hacer ahora o cómo se podrá llamar ahora Abdera. Pero también está Emporión, que se les parecerá a la palabra emporio, ¿no? Esta es una ciudad fundada por los griegos, porque en griego ese emporión, por lo menos en la época en que se creó la ciudad, significaba mercado. Y ahora el pueblo se llama Ampurdá. Pero qué interesante que signifique mercado, porque era un pueblo donde iban a vender mercancía y compraban mercancía que se producía ahí. Por eso se llama emporión, emporio. Ya saben que ahora significa un imperio económico, emporio, emporión, Ampurdá. Una vez yo estuve a punto de llegar hasta Ampurdá, pero no lo logré. El tren se detuvo. Más tarde, en el siglo VII, fíjense que esto comenzó en el siglo XII antes de Cristo, después siglo X, nos nombraron el siglo X, y después nos mencionaron otro, ¿cuál fue? Bueno, este siglo X, pero yo me refería aquí cuando dice 1100. Habría que pensar que este es el siglo XI, pero en realidad es el X. Eh, Más tarde, en el siglo X, en el siglo VII, ya se va acercando el nacimiento de Cristo, se establecen los griegos, por fin llegaron los griegos en las costas de Levante. Levante es esta zona amarilla, el este. Levante porque por el este se levanta el sol, por eso se llama Levante.
pero no pudieron extenderse mucho debido a la competencia fenicia. Los fenicios, aquellos que vinieron de aquí, de este punto, por el Líbano, por Israel, por Siria, no pudieron extenderse mucho debido a la competencia fenicia, que eran unos señores que sabían su negocio y entonces lo cuidaban. A ellos se debe la generalización del término Iberia, Iberi, para nombrar a la tierra, Iberia, y a los pobladores, Iberi, que eran aledaños al río Ebro, que vivían a los lados del río Ebro. Y al desaparecer los fenicios y los griegos, porque tarde o temprano tenían que desaparecer, como aparecieron, como desaparecieron después también los latinos, o sea, los romanos, al desaparecer los fenicios y los griegos surgen los cartagineses. Siempre hay alguien que tiene el poder, como sucesores del comercio fenicio, y los romanos como herederos de los mercados griegos. Claro, porque los romanos también habían conquistado a los griegos. Es decir, que si llegaban a un lugar donde antes habían estado los griegos, los latinos, los romanos, reclamaban ese territorio, reclamaban esas redes de comercio, reclamaban esos vecindarios que antes les habían pertenecido a los griegos y se los cogían para ellos. Así llega el siglo III. ¿Ah? Miren el salto del 7 al 3. Siglo III antes de Cristo, cuando las tropas romanas invadieron la península ibérica, ya se llamaba península ibérica, ya todo el mundo estaba consciente de que era una península y no una isla, para convertirla en provincia romana. Entonces empezaron a hacer las calles como, como un tablero de ajedrez, ¿no? Todo cuadrado, ¿no? Unos que van de este a oeste y unos que van de norte a sur. Así hacían los romanos las ciudades. En el centro había siempre unas cuadras dedicadas a la Plaza Mayor, con una iglesia, la prefectura o la gobernación y alguna otra institución de las que siempre tiene que haber en todas las ciudades, la guardia o lo que hoy llamaríamos la policía, el mercado y todas esas cosas estaban siempre en una plaza. En Caracas hay una cosa así, la Plaza Bolívar, que antes de la independencia se llamaba Plaza Mayor, en otros lugares se llamaba Plaza de Armas, aquí todavía se llama Plaza de Armas en Lima. Eh, Ese es un espacio que se abría, no había casas de habitación en esas cuadras que elegían para fundar el centro de la ciudad. Eh, Eso todavía lo podemos ver en Caracas. Donde está la Plaza Bolívar es un espacio donde no hay viviendas. No había tampoco en la época de los españoles, sino que ahí estaban las autoridades. Autoridades civiles, autoridades militares, autoridades eclesiásticas y otras cosas, otras instituciones interesantes e importantes, ¿no? Y todavía esos edificios existen en Caracas y todas las ciudades de América y de España. Perdón, Ovalle, dime. Tenía una curiosidad. Dice que la península ibérica ya se llamaba así para cuando esto pasó. ¿Alguna vez tuvo un nombre diferente o...? Sí, mira, antes de la llegada de las primeras, mm, bueno, ya yo no sé si es antes de la llegada de las primeras invasiones, estas invasiones, ¿no? La primera fue la de los vascos, llegaron antes que los otros, pero yo puse esto aquí al revés accidentalmente. Lo- Parece que lo llamaba mucha gente, alguna gente creía que esto era una isla, no una península, lo llamaban algo así como Isefanín o Isefanín, que significa tierra, territorio, isla, ¿no? Comarca de conejos. Tierra de De conejos. conejos. ¿Por qué? Parece que abundaban los conejos en ese Ah, territorio. Claro, si hay comida, va a llegar gente a cazar. Y como hay que volver al día siguiente, mejor hacemos una chocita aquí, un ranchito, que bueno, eso después se va a convertir en un palacio cuando lleguen los romanos. O sea, lo que en esta época faltaban 12 siglos para que llegaran los romanos. No, 9. ah, Tenía ese nombre antes, no se sabe si hay un nombre anterior, pero hace 3.400 años este era un nombre que usaba mucha gente que vivía ahí, antes de que llegaran los vascos, los íberos y los tatesios. Después, por aquí viene otro.
llegaron los cartagineses y la llamaron Hispania. Hispania. No sé, ahí está la palabra destacada. Y no sabemos cómo lo pronunciaban. Se escribía más o menos así. Pero bueno, si lo escribían más o menos así, a lo mejor pronunciaban Hispania. Y después los romanos llegaron y lo llamaron Hispania, que seguramente era una pronunciación diferente a la que nosotros tenemos. Y más tarde eso terminó convirtiéndose en España, cuando el latín se convirtió en español, que se convirtió en español debido a la interacción con todos esos idiomas que ya existían y los que ahí iban llegando, ¿no? El idioma vasco, el de los íberos, de los celtíberos, de los otros, de los cartagineses y los fenicios, todo eso fue creando una mezcolanza que fue lo que encontró Roma cuando llegó a Hispania. Ah, Y la interacción entre el latín y todas esas lenguas y las mezclas de algunas de esas lenguas creó lo que ahora llamamos español. Y eso pasó en Francia también. Cuando los romanos llegaron a Francia, se encontraron unas lenguas que ya estaban ahí, ¿no? Y que estaban interactuando unas con otras, se estaban convirtiendo en otra cosa, en otra lengua. Y entonces llegaron los romanos y pusieron el latín. Y entonces, ¿qué resultado dio de esa interacción y esa mezcla? El francés. cool. Y en Portugal pasó lo mismo y dio resultado el portugués y bueno, y el catalán y el rumano, que es una cosa muy rara por allá tan lejos, y todos los idiomas que se hablan ahora en España, excepto el vasco, todos los idiomas que se hablan ahora en Francia y en Italia, que en Italia son muchísimos, eh, son resultado de la mezcla del latín con lo que ya había ahí. Sabe que había, en muchos casos se conoce incluso la sintaxis de esos idiomas tan antiguos. Pero es posible que antes del siglo XII, antes de Cristo, hubiera otro. Es posible, no, tiene que haberlos habido. Eh, Había otros idiomas de los cuales no tenemos noticias, ¿no? Porque no Ok. hay documentos suficientes para asegurar que existía una lengua llamada tal, que funcionaba así, que tenía una etimología que era esta y aquella, y había tantos hablantes, y etcétera, ¿no? ¿Usted cree que eso, o sea, que no haya evidencia de ello, ya que, digamos, o se reemplazó el idioma que tenían por otro cuando llegó otro grupo de personas, o evolucionó hasta tal punto en que las palabras o la manera en la que se decían ya no se usaban, o sea, ¿cuál teoría tiene usted Pasó, de que, sabe, que haya tantas posibles lenguas que se han perdido al tiempo? pasó todo eso que dices y otras cosas más. Todos esos fenómenos son razones de cambios lingüísticos en todas partes del mundo, no en la lengua española solamente. Eh, en todas partes hubo lenguas de las cuales no tenemos noticias antes de la invención de la escritura. Ah, esa era otra cosa de la que estaba hablando antes de la interrupción. Antes de que se inventara la escritura, bueno, es muy poquitas las noticias que tenemos de lo que había, porque no había nada escrito, no se podía escribir porque no existía el alfabeto, ¿no? Y nadie pensaba en un mecanismo así para que en realidad es tan sencillo que hubiera habido que pensarlo antes, ¿no? Pero a nadie se le ocurría anotar lo que iba a pasar. Eh, entonces, bueno, puede haber pasado de todo, pero pueden haber pasado cosas similares, sí. Llega un pueblo nuevo que conquista al que está ahí y somete a la población, despescueza a los varones y hace sus esclavas a las mujeres y a los niños, y entonces empiezan a nacer niños con sangre renovada, ¿no? Por la mezcla de la sangre que viene de otra parte, y por supuesto el idioma que se extiende es el idioma del que tiene el poder, ¿no? Pero no es que se extiende solamente, porque la gente que está ahí va a empezar a hablar mal, entre comillas, va a empezar a hablar mal ese idioma nuevo que le están imponiendo, y lo va a empezar a hablar a regañadientes, como hacen en todas partes donde conquistan al pueblo de uno y lo obligan a hablar un idioma extranjero, ¿no? Como hicieron todos los indios aquí en América cuando el poder español los obligó a hablar español, ¿no? Ujú. Bueno, a propósito o de manera natural,
los indígenas empezaron a hablar español con muchas deficiencias y muchas fallas, ¿no? Porque estaban aprendiendo. Y eso ha ido creando características nuevas Ujú. del idioma español que se habla en América. Eso pasó también allá, en España y en todos los lugares del mundo donde ha habido una conquista política que impone la lengua, una lengua nueva En- para esta gente. y aún, creo que los casos más recientes de eso aún han pasado, creo que en los últimos 100 años o un poquito Sí, más. sí, sí. Ha pasado en Hawái, ha pasado en Irlanda, ha pasado en muchísimos lugares. En muchos lugares, en todas partes pasa. Yo hace rato mencioné el imperio azteca, el maya y el inca, que hacían exactamente eso. Siempre se menciona que vinieron los españoles de manera violenta y pusieron el español. Sí, es verdad. Pero también es verdad que antes de eso, eso pasaba también aquí. O sea, los incas y los mayas y los aztecas no eran unos santos. También eran conquistadores, también eran sangrientos. También querían territorio y poder, ¿no? Eh, bueno, lo que queremos todos los mamíferos, bueno, todos los mamíferos no, todos los seres vivos, no los humanos, no los mamíferos, no las aves, todos los seres vivos tenemos eh, tres necesidades basiquísimas. Si usted quita todas las otras, estas van a sobrevivir, que son territorio, hay que tener dónde vivir, alimento y sexo. Sexo, sexo. No es que sea, no es que es solamente una ambición, un deseo incontrolable, es que es un mecanismo de la naturaleza para prolongar la vida de los seres vivos, ¿no? Porque cada uno de los seres vivos se va a morir un día. Pero mira, un momento, hay que hacer algo para que estos tipos den aquí una semillita que después crezca, o que crezca al mismo tiempo que ellos van envejeciendo, ¿no? El sexo se asegura de que sucede ahí. Antes de morir, nos reproducimos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Antes de morir, nos reproducimos. Y luego, cuando nos morimos, bueno, no hay problema porque la especie va a seguir. Yo tuve 14 hijos y estos van a tener hijos también. Por eso el sexo, lo llamamos así, pero es una característica básica de todos los seres vivos, ¿no? Todos tendemos a reproducirnos. Los colibríes, los elefantes y los seres humanos, todos. Pero también necesitan alimento, no les tengo que explicar para qué, y también necesitamos territorio, es decir, un lugar donde sentirnos seguros, todos los seres vivos. A ver, estaba levantando la mano desde hace rato, creo que el primero fue López y se fue, y veo ahora a Mata. Dime, Mata, Profe, disculpe que lo interrumpa, es Profe, que no, se acabó la clase. faltan 2 minutos sí, para las 12. 2 minutos. ¿Quién más? Gracias, Mata, gracias. eh, no, bueno, la pregunta que yo le tenía era, o sea, yo soy mata, Sí, pero sí. la pregunta que yo le tenía, no sé si me la respondo en la próxima clase o ya, o en esta, si puede rapidito, pero es Dime, que dime para ver si lo reflexiono. mucha gente dice que eh, Cristóbal Colón era, que la teoría es que él descubrió América, más bien no la pesó. Entonces no sé qué usted piensa de eso. Más bien, ¿qué? Que la descubrió, pero no la pisó. No fue el Ah, primero que pisó América. sí, claro. El territorio continental de América, no. Estuvo a punto por allá por Paria, por Macuro, en el estado Sucre. Pero bueno, como él no tenía una conciencia clara de qué territorio era ese, ni de que ese acontecimiento era un acontecimiento histórico, bueno, ese día no trajo la cámara, entonces no se tomó la foto poniendo el pie ahí en Macuro, ¿no? En la península de Paria. Eh, yo me hubiera tomado la foto fuera lo que fuera, ¿no? Y bueno, si era un acontecimiento importante, mira, yo tengo una foto, pero pues, Colón estaba pensando en otra cosa. Pero ahora mira, esto es medio en broma. Pero si decimos que Colón estuvo, por ejemplo, en la Española, se puede decir que estuvo en América, claro, porque eso es territorio de América también. Así para ejemplificarlo rápido, la Española, que es el país donde están Haití y República Dominicana, la isla donde están Haití y República Dominicana, es tan América como es Margarita, territorio de Venezuela. Es una isla, ¿no? Está separado territorialmente, pero es Venezuela. Entonces,
La Española, la isla donde está República Dominicana, es una isla, pero es América, ¿no? Entonces, bueno, argumentando eso, podemos decir que sí la pisó, pero ciertamente el dibujito que siempre hacemos del continente, no, ese no, estaba muy lejos y no tenía idea de que más allá había más tierra. Colón debe haberse quedado con la idea de que había unas islitas por ahí. Digo yo no he estudiado tanto a Colón así como para asegurar esto, pero debe haberse quedado con la idea de que él llegó a una isla y supo que había otras porque llegaron unos indios en unas canoas, qué sé yo. Y después él agarró el barco y fue para otras islas, estuvo en varias. E incluso fundó como una fortaleza, una cosa así, un fuerte, no me acuerdo. Y cuando volvió para España y regresó, descubrió que uno de los barcos se había destruido, no sé por qué, y los marineros que él dejó ahí, que no se devolvieron para España con él, claro, ya los marineros habían encontrado novia. Las mujeres que andaban por ahí desnudas, hasta yo me hubiera quedado. Yo no sé por qué Colón no se quedó. Bueno, debe ser que estos tipos habían encontrado novia y empezaron a pelearse con los indios que había ahí y les destruyeron el barco. ¿Y qué hicieron los marineros con esa madera? Construyeron una fortificación, una cosa, una instalación militar ahí, que la destruyeron después, ¿no? Pero, y la llamaron Fuerte Libertad, perdón, Fuerte Navidad, porque eso sucedió el día de Navidad, y después esa islita se llama así. Pero ciertamente, ¿no? Hubiera tenido que navegar mucho para llegar a América Central. Sí, A por ver, eso es ¿quién que más? tenía esa duda. Ajá. No, Ujú. territorio continental no pisó, ciertamente. ¿Alguien más tiene algo, algún comentario? Yo creo que no. Miren, muchachos, la noticia que yo esperaba que ustedes me dieran hoy, la, quizás la noticia más impresionante de hoy sea el cónclave para elegir al nuevo papa. Yo he estado viendo el teléfono porque, bueno, me interesa mucho esa noticia, pero parece que no ha empezado. Yo pensaba que esa gente iba a amanecer en eso. Bueno, aquí ya está, aquí siguen unas láminas que pueden ser interesantes eh, y que, bueno, haré un Profe, resumen la próxima disculpe, vez, porque tenemos que hablar de disculpe que otras la estoy cosas. interrumpiendo así. No, no hay problema, dime. Era porque si me podía salir un momento, o bueno, contarme la asistencia porque tengo otra clase ahorita que va a comenzar en 5 minutos. Lesama, ya te anoto. Muy bien. Profe, otra cosa, las láminas donde aparecen los mapas, hay posibilidad de que también podría enviar esas láminas, o sea, que pudiéramos tenerlas, porque ayuda bastante a ubicarse, porque por ejemplo en Claro el que sí. libro ellos mencionan que queda en el ¡Hijo norte, en el puta! sur, en el oeste, pero uno no... Está bien, no te preocupes. Parece que ya comenzó la clase siguiente, ¿no? Porque oigo un bochinche. Bueno, chicos, no les quito más tiempo porque tienen que irse a otra clase, yo también, que debía empezar a las 11:40, 11:45, y ya pasaron más de 10 minutos, más de 15 minutos. Bueno, Carrasquel, ¿tú estás en la universidad? No, yo estoy en otra universidad. Ah, Estoy en muy la bien, otra. ok. Entonces sí estás, pero es otra. Muy bien. Perdonen la prolongación de la clase, muchachos. La próxima vez terminamos con este tema y empezamos con el otro, porque hay que avanzar. Nada, Eh, profe. Muchas gracias por la paciencia. Eh, Cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias, igual. Muchas gracias por